en esas noches que no pasa absolutamente nada. Hasta que aparece el mensajito de las 2:08. Peugeot 208. Afuera hay noche. Tal como les había anticipado en la nota anterior y cuando charlábamos con la doctora respecto del fallo de la Corte, habíamos comentado que algunos estaban a favor, algunos estaban en contra, y aquellos técnicos que tienen a su cargo el estudio de la parte impositiva, no sé hasta qué punto están de acuerdo con el fallo de la Corte. Incluso muchos economistas no están de acuerdo con el fallo de la Corte porque no hay plata en la ANSES. Pero es un problema de constitucionalidad o no, porque en última instancia, y esta es un poco la pregunta que vamos a hacerle a nuestro invitado, que es Santiago Sáenz Valiente, que es nuestro amigo y quien nos explica toda la parte impositiva, no solamente eso, sino que la ANSES no tiene plata como para poder pagar todo esto, pero en última instancia está tocando un aspecto fundamental que es la vida de los jubilados. Entonces, si se les saca a ellos en última instancia que puede necesitarse, ¿qué ocurre al respecto de la constitucionalidad o no de que los jueces no paguen ganancias? Esto para pensarlo y se lo tiro a Santiago. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Y vos? Un gusto de recibirte. Igualmente. Los jueces no pagan ganancias. Eso es una cosa que debiera cambiar en forma inmediata, más allá de esta secuencia que están haciendo, y se está pensando en que paguen, pero una tasa menor, con mínimos más altos. A ver, la equidad es la base de la justicia y las cargas públicas. Correcto. Esto, en la cuestión del fallo, para resumir mi opinión, es que en el fallo se habla de doble imposición. La verdad es que las retenciones previsionales que se le hace en la vida activa a una persona se restan del ingreso. En realidad no se tributa sobre eso. Después podremos discutir el monto de los mínimos en su momento para la vida activa, para la vida de un pasiva, de un jubilado, pero la verdad es que yo creo que técnicamente no hay doble imposición. Y me acompañan muchos tributaristas al efecto. Pero por el otro lado, creo que lo que debiera hacerse, a mi juicio, y preparé una notita que acaba de mandar a Ámbito, me parece que lo que debiera contemplarse es la situación de los montos en gastos de vida extraordinarios que tiene un jubilado, y esos sí permitirle a él deducirlos en un 100%. Y me refiero esencialmente, o más que nada, a medicamentos que no estén cubiertos por PAMI, a lo que es un geriátrico, lo que es las damas de compañía, si querés por ahí te podemos conseguir alguna para más adelante. Yo creo que todas esas cosas que suceden... Las obras sociales... Los gastos de obras sociales que tienen un límite, que sea el 100% para los jubilados. Pero fíjate que, por ejemplo, en ese aspecto, perdóname 2 segunditos, las prepagas o las obras sociales pueden decir que a mayoría de edad el riesgo es mucho mayor y por lo tanto no pueden dejar de percibir lo que perciben. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de deducirlo a los fines impositivos. Correcto. En un 100%. No Yo diría que tienen que atemperar incluso la cuota de él. A ver, y el Estado de algún modo acompañar... Eso eventualmente también, comparto, pero lo que yo quiero mencionar es, por ejemplo, el caso de los geriátricos. Prestan un servicio. Ese servicio, si yo le pido la factura, lo obligo a facturar. Acá estamos hablando también de una situación de equidad general que es necesario contemplar en el ámbito del impuesto a las ganancias. Creo que requiere muchísimas modificaciones. Los mínimos en general son muy bajos. Los mínimos para los trabajadores independientes mucho más bajos, y la tabla llega al 35%, Luis, con una velocidad pasmosa. Ahora, muchas veces lo hemos conversado contigo, que y has dado
efectivamente las razones por las cuales es necesario cambiar absolutamente todo el sistema de imposiciones en el país. Absolutamente, la capacidad de contribuir es la base. Y en ese sentido, fíjate que también, si eximimos el total de la jubilación, hay jubilaciones que puedan cobrar de privilegio 200, 300, 400 mil pesos, que serán muy pocas, será el 2% del total, pero con el planteo como está de la Corte, esas también quedarían excluidas. Expresidentes, exvicepresidentes, exdiputados, senadores. Entonces creo que tiene que haber más equidad en este aspecto. Por eso se me ocurre la otra solución. A ver, ¿qué otras cosas se están en estos momentos perjudicando o impidiendo el normal desenvolvimiento de la gente? Yo lo que creo que, por supuesto, el desenvolvimiento de la gente y de las empresas, fundamental. Las pymes. Y las pymes también. Las pymes tienen una serie de ventajas que hay muchas empresas que no los aplican, lamentablemente. Pero yo creo que el problema, sin duda, es grande porque no solo hay presión fiscal elevadísima, sino que hay distorsiones. Y las distorsiones es lo primero que hay que eliminar para lograr la mayor equidad. Y esto esencialmente lo vemos por la bendita y no tan querida, obviamente, inflación que está haciendo destrozos en todos los ámbitos. Y en el ámbito fiscal, especialmente, al haberse suspendido el ajuste por inflación en el año 1992, no haberse reactivado en el año 2002, con la debacle que todos vivimos, y cuando se iba a reactivar ahora en el 2018, en el 7 de diciembre creo que fue del 2018, salió una ley modificando los porcentajes para poder activar el régimen de ajuste de inflación impositivo, me estoy refiriendo, no al contable, al impositivo, que es el que implica la determinación del impuesto. Y la verdad que es un problema enorme que se haya modificado los porcentuales año a año que hay que contemplar para poder ejercer ese derecho lícito para pagar sobre rentas reales y no sobre rentas ficticias. Y encima cambiaron el índice. En vez del índice de precios al por mayor, internos al por mayor, el IPIM, lo pusieron con el IPC. El IPC fue un 48% anual en el 2018, el otro fue un 72%. Ahora, cuando los estados, es decir, cuando los países necesitan económicamente dinero, no van a modificar absolutamente el régimen de ingresos. Y ese es el gran problema. Yo creo, y vos sabés perfectamente, Luis, como doctor en abogacía que sos, abogado, que el tema pasa por la otra pata de la mesa, ¿no? Los gastos públicos, de cualquier manera, hay que reducirlos. Obviamente, eso implica un plan muy complejo, pero efectivamente yo creo que tenemos unos gastos públicos inconmensurables que hacen que se intente, sin respetar principios constitucionales básicos, incrementar la recaudación fiscal, todo lo que se pueda, y de alguna manera, en definitiva, eso repercute en seguir cazando en el zoológico, porque la verdad que ese nivel de distorsiones genera, y es feo decirlo, pero el incremento de la evasión. Absolutamente. Entonces, si yo trato en forma totalmente distorsionada la venta de un inmueble, por ejemplo, como sucede hoy por hoy, que se mide el cálculo en pesos, cuando en realidad se desarrolla en dólares la operación y se actualiza solo hasta el año 1992, imagínate 27 años sin aplicar inflación al costo de venta de un inmueble, el nivel de distorsión que esto produce. Ventas en dólares al mismo precio que años anteriores genera un impuesto a pagar donde no hay renta. Ahora, ¿no puede recurrirse judicialmente para revertir por la inconstitucionalidad? Absolutamente, con mente abogado, me parece muy buena tu pregunta, comparto, pero entonces estamos judicializando todo el país que sucede, pero no todos pueden acceder al derecho de una defensa adecuada por los costos que esto implica, y obviamente hay muchas situaciones donde genera algunas dudas, si bien en general hay confiscatoriedad, hay afectación del derecho de propiedad, el artículo 17 de la Constitución, vos lo conocés de memoria. Así es. Entonces, este es Ahora, de todas maneras, y en última instancia se pueden aplicar los mismos conceptos que existen cuando uno judicializa la parte laboral. Los mismos beneficios para el que litiga, de algún modo tiene que beneficiarlo para poder, porque si no, nunca nadie puede hacer ningún tipo de acción judicial por lo que significa económicamente. Comparto totalmente ese punto, pero yo creo que
hay que judicializarlo, pero no es bueno judicializarlo. El tema lo que tendrían que hacer es aceptar y no manejarse con cuestiones políticas para la determinación de no aplicar una corrección para pagar sobre la verdadera renta real que existe, con tasas razonables, con escalas actualizadas razonables. Es decir, esto en la época del Frente para la Victoria se digitalizó constantemente los incrementos de los montos para evitar huelgas y todo eso. Ahora hay una pauta, que es el RIPTE, la actualización por el RIPTE, es la remuneración de trabajadores estables, pero el 28% dio octubre, y siguen pasando el tiempo y estamos con la misma tabla que empezó en enero, pero seguimos con aumentos. Pero Entonces, la idealización de las cosas no significa que no tenga que recurrirse a la justicia. Evidentemente, No, si los estados no tienen en cuenta esto que estamos hablando, evidentemente en algún momento uno tiene que llegar a que se establezca una política definitiva. Absolutamente, y de hecho nosotros lo hacemos, esto se llama acción declarativa de certeza, y hay muchísimas empresas que se están enrolando en este cuestionamiento judicial, justamente porque han aparecido muchos fallos, además del famoso Candy de hace mucho tiempo. Han aparecido cada vez más fallos que con un porcentaje no tan elevado de distorsión, los jueces están empezando a aceptar estas causas judiciales para aplicar la corrección y pagar la tasa que sea correspondiente, la que está fijada en la ley, y no por un problema de distorsión y de renta ficticia terminar pagando una tasa del 45-50%. Ahora, siendo un poco iluso en este aspecto, ¿por qué el colegio que los representa en última instancia no hace una acción única en representación de todos desde el punto de vista profesional fundamentalmente? Porque los matan a ustedes que tienen que estar permanentemente actualizándose con cosas, estableciendo una pauta correcta, decir, señores, están equivocados, tiene que ser así, así, así. No es que no se quiera tributar, ordenemos cómo se tributa. Desde el punto de vista contable, el Consejo Nacional de Económicas ha intervenido y ahora los cierres de diciembre en adelante es obligatorio, porque vos fijate lo que pasaba también, ¿no? Había un problema, a veces se distribuían dividendos sobre rentas que no eran reales, entonces ahora se aplica retroactivo al año 2003, estamos en problemas con muchos balances, por eso se ponen excepciones a la obligatoriedad de liquidar y disolver una sociedad que está prevista en la ley de sociedades comerciales. Ahora, desde el punto de vista impositivo, el Consejo no lo hizo y lo sabe y ha actuado, pero por ahí tibiamente, no fue lo suficiente y el Estado necesita una recaudación monstruosa y sabe que la distorsión existe, por supuesto que lo sabe. Mi estimado Santiago, gracias por venir. Bueno, gracias. Siempre recurrimos a ti para clarificar conceptos. Gracias a vos por la invitación. Por Luis. favor. Y a ustedes nada más, nos vemos el próximo domingo a partir de las 18 horas. Hasta ese momento y muchísimas gracias.